Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre el tema de la oración. Y el día de hoy vamos a hacer una lectura en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 5 al 17, que dice así: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Este pasaje nos habla acerca del poder de la oración en unidad en medio de la adversidad. La historia de Pedro en prisión nos revela cómo la ferviente intercesión de la iglesia puede abrir caminos donde humanamente no los hay, demostrando la ilimitada capacidad de Dios para obrar milagros. El contexto nos sitúa en un tiempo de intensa persecución contra la iglesia primitiva en Jerusalén. Herodes Agripa, buscando agradar a los judíos, había arrestado a Pedro, un pilar fundamental de la fe cristiana, con la intención de llevarlo a juicio y probablemente ejecutarlo, tal como había hecho con Jacobo. La situación era sombría y desesperanzadora para los seguidores de Jesús. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, encontramos un rayo de esperanza. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, unida en un mismo sentir y propósito, no se rindió ante la aparente inevitabilidad del destino de Pedro. En lugar de sucumbir al miedo o a la desesperación, se dedicaron fervientemente a la oración. Su oración era continua, persistente, un clamor colectivo que ascendía hasta el trono de la gracia. La respuesta de Dios a esta oración unida fue un milagro. En la noche anterior al día en que Herodes planeaba llevar a Pedro ante el pueblo, un ángel del Señor irrumpió en la prisión. Las cadenas que ataban a Pedro cayeron. Una luz iluminó la celda y el ángel lo guió suavemente fuera de la prisión, pasando inadvertido por los guardias. La liberación de Pedro fue sobrenatural, una clara manifestación del poder de Dios respondiendo a la ferviente oración de su pueblo. La reacción de Pedro al encontrarse libre también tiene una instrucción para nosotros. Consciente de la realidad de lo que había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos,
donde estaba la iglesia reunida orando. El relato nos habla de la sorpresa y el gozo de aquellos hermanos y hermanas cuando la persona por la que estaban intercediendo apareció repentinamente ante ellos. Inicialmente les costó creerlo, pensando que se trataba de una visión, pero la realidad era innegable. Dios había escuchado y respondido a su oración de una manera espectacular. Este relato nos recuerda que nuestro Dios es un Dios que responde a la oración. Él no es indiferente a las dificultades que enfrentamos, ni está limitado por las circunstancias que nos rodean. Cuando clamamos a Él con fe y perseverancia, especialmente cuando lo hacemos unidos como cuerpo de Cristo, abrimos la puerta para que su poder se manifieste de maneras que sobrepasan nuestra comprensión. La liberación milagrosa de Pedro no solo fortaleció la fe de la iglesia primitiva, sino que también a nosotros nos sirve de aliento y ejemplo hoy. Nos recuerda que, aunque enfrentemos diferentes formas de prisiones, ya sean problemas de salud, dificultades financieras, conflictos relacionales o incluso persecución, no estamos solos ni desamparados. Tenemos el privilegio de unirnos en oración, confiando en que nuestro Dios Todopoderoso es capaz de romper las cadenas de la imposibilidad y traer liberación. Mis amados hermanos y hermanas, quiero preguntarles, ¿estamos aprovechando el poder de la oración unida en nuestras vidas y en nuestras iglesias? ¿Estamos llevando nuestras cargas y las cargas de nuestros hermanos y hermanas ante el trono de la gracia con fe y perseverancia? Que el ejemplo de la iglesia primitiva nos inspire a cultivar una cultura de oración ferviente y unida, confiando en que nuestro Dios fiel sigue obrando milagros hoy. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por recordarnos aquel maravilloso milagro que hiciste para liberar a tu siervo Pedro. Gracias, Señor, porque este relato nos infunde aliento, sabiendo que tú eres fiel y tú escuchas la oración de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a como iglesia perseverar en la oración en unidad y permítenos ver tu gloria obrando en favor de tu pueblo. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.